Hola chicos, ¿cómo están? Alumnos del preescolar. Nosotros queremos recordarles que esta semana vamos a tener nuestra competencia de atletismo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar por el salto largo y vamos a realizar algunos saltos. Ustedes van a hacerlo en casa, en el pasto puede ser, para que no se golpeen. En el piso tal vez se golpeen. Entonces, lo mejor es hacer en el pasto. Vamos a realizar algunos ejercicios antes de empezar nuestra competencia y recordándoles también que estos ejercicios vamos a realizarlo con papá o con mamá, ¿sí? Bueno, antes de cada entrenamiento vamos a trotar. Ustedes van a trotar en casa durante 3 a 4 minutos. Después de trotar todo, vamos a realizar los estiramientos. Estos estiramientos y el trote, ustedes no van a enviar el video, solamente las competencias o el salto. Entonces los estiramientos, el calentamiento, ustedes no envían el video. Vamos a empezar y estiramos arriba, punta de pie. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes van a hacer 10 segundos en casa, nosotros vamos a hacer solamente 5. Entonces estiramos hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a estirar hacia el frente, separando las piernas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a estirar el pie derecho atrás, bien arriba, estiramos fuerte y contamos también hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a estirar arriba, derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a cargarnos encima de la pierna derecha y contamos también hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nos cargamos del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, nos vamos a preparar para realizar algunos entrenamientos antes de saltar. Entonces la profe nos va a mostrar algunos ejercicios que vamos a realizar. Muy bien, el primer ejercicio vamos a seguir una línea. Puede ser de forma imaginaria o pueden utilizar los conos también. En este caso voy a hacer de forma imaginaria. Vamos a realizar saltos hacia adelante. Entonces no es hacia arriba, sino hacia adelante. Van a realizar 5 saltos y al final de esa línea debe estar el papá o la mamá, donde el chico tiene que chocar las manos, ¿sí? Entonces el papá o la mamá se ubica al final de la línea. Acá les muestro. 1, 2, 3, 4, 5. Y al final está el papá y la mamá y chocamos las manos, ¿sí? Entonces podemos realizar 3 veces estos 5 saltos. El segundo ejercicio son saltos y ahí sí utilizamos conos o botellas o algo que pueda ser obstáculos que debemos saltar. Extendemos las manos y los brazos así y saltamos. Ahí. Son saltos cortos, pero que van a fortalecer nuestras piernas para lo que es el salto largo. Entonces este también realizamos de 3 a 4 veces y el papá o la mamá puede acompañar al niño, a ustedes, a hacer estos ejercicios. Al final, el profe Cristian nos va a mostrar lo que es salto largo y cómo lo van a realizar en sus casas. Bueno, nosotros, así como dije hace rato, vamos a saltar no encima del piso, sino que encima del pasto. Por ahí si nos caemos, entonces no nos golpeamos. En salto largo nosotros tenemos un montón de tierra, un montón de arena. Y cerca de la arena tenemos una tabla de batida. ¿Qué significa esa tabla? Esa tabla tenés que pisar para saltar. Entonces vas a tener que venir corriendo lo más rápido posible y podemos poner una tabla, pisamos esa tabla y saltamos hacia ella. Pisamos la tabla solamente con un pie, no pisamos los dos y después saltamos, sino que vengo corriendo
vengo corriendo, piso la tabla, salto, ¿sí? Entonces lo más rápido posible vengo, piso la tabla y salto. Voy a mostrar de vuelta. Entonces vengo corriendo, piso la tabla, salto, ¿sí? Ese es el salto. Ustedes van a medir cuánto pueden saltar. Cuanto más lejos, mejor, ¿sí? Así es. Y entonces en este caso les desafiamos a que nos manden la medida del salto más largo que tuvieron. Y así también nosotros vamos a estar mirando y vamos a estar teniendo en cuenta eso. Así desafiamos a que puedan mejorar su salto y cada vez saltar más lejos. Que papá y mamá también lo intenten, ¿verdad? Así es. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y chao. Chao.